Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Una de las actividades que regularmente debemos realizar en nuestro automóvil es el engrasado, pero siempre nos preguntamos cuál grasa es la mejor que debemos utilizar en nuestros autos. Y la respuesta es que depende de qué es lo que vamos a engrasar. Entonces, por ejemplo, la grasa que yo les voy a sugerir durante este video es aconsejable cuando tenemos que realizar engrasado en la caja de dirección, en los palieres o semiejes, en las puntas de eje, en las tricetas, en los rodamientos de los ejes. Bien, sabiendo que esto es lo que vamos a engrasar, que normalmente debemos realizarlo cada año y medio, cada 2 años como máximo, si ustedes de paso no han realizado un engrasado de alguna de estas partes o elementos del automóvil, deben hacerlo en los próximos días, o si no van a tener que se les va a dañar, por ejemplo, la caja de dirección porque está oxidada internamente y vamos a tener inconvenientes. Entonces, ya sabiendo que vamos a engrasar estas partes, también debemos saber que existe una gran variedad de grasas en el mercado, grasas que son en base de aluminio, con jabones de aluminio, jabones de bario, jabones de sodio, jabones de litio, jabones de calcio. Entonces, cada una de estas grasas tiene un punto o un área de aplicación y, por ejemplo, hablemos de la grasa que es de calcio. Se utiliza para engrasar partes que están expuestas al agua, ¿sí? En este caso, casi todas las partes que nosotros hemos mencionado anteriormente no están expuestas al agua, pero sí a altas temperaturas. Y en ese caso, es conveniente utilizar una grasa como la que tengo aquí, ¿sí? Es una grasa de litio, aquí donde dice Lithium Complex. En este caso, esta grasa es una grasa azul, si se puede percibir bien, color. Es una grasa que se puede conseguir a precio bajo. Aquí hay una denominación que en muchas ocasiones también aparece como grasa para utilizar en rodamientos, en cajas de dirección, en puntas de eje, en tricetas, en todo lo que hemos mencionado anteriormente. Ese es un tipo de grasa que podemos conseguir, es muy barata. También podemos utilizar este otro tipo de grasa. Es una grasa en base de jabón de sodio e igualmente es una grasa bastante económica. En este caso es una grasa, como pueden darse cuenta, de color amarillento. ¿Sí? Se percibe claramente el color. Cualquiera de estas dos grasas son buenas para engrasar rodamientos, como el que tengo en la mano. Este es un rodamiento del eje posterior del automóvil y hay que engrasarlo, como les decía, cada año y medio, 2 años como máximo, para evitar que estos rodamientos se vayan a quemar o se vayan a dañar y tengamos que cambiarlos obligatoriamente. Eso es un costo un poco alto y más también un tiempo en que el vehículo tiene que estar detenido para poder realizar esta operación. Entonces, estas dos grasas tengo aquí a mano, son adecuadas para poder realizar el engrasado. Entonces, ya saben cómo proceder, ¿no? Si simplemente van a hacer trabajo en una de estas partes del automóvil, la caja, los palieres, las puntas de eje, las tricetas o los rodamientos, consigan una de estas grasas y van a tener grasa para muchos años, porque por ejemplo una grasa de estas les puede durar unos 3, 4, 5 años, además de poder tener los elementos de su automóvil engrasados perfectamente. Estas grasas también, por ejemplo, específicamente la grasa de litio, es utilizada en el 80% de las aplicaciones automotrices, porque es una grasa que también se la denomina multiuso, justamente
porque tiene buena protección, porque soporta altas temperaturas y lubrica perfectamente las partes de nuestro automóvil. Bien, amigos de mi canal de YouTube, les invito a que se suscriban. Hay un icono verde en forma de engranaje. Ustedes pueden hacer clic en él y pueden deslizar la ventana para poder suscribirse. Háganlo, por favor. Me van a ayudar mucho en mi canal para seguir creciendo, para seguir poniendo videos útiles. Todos los días estamos pensando qué nuevos videos poner en el canal. Gracias por suscribirse y gracias por ver el video. Hasta la próxima.